Adopta un río. Bidasoa. Actividades del proyecto AUR Bidasoa. Tierra y agua. El Bidasoa nace en las crestas pirenaicas del Baztán, a menos de 600 metros sobre el mar, alimentado por lluvias abundantes que sobrepasan la media anual de 1.700 milímetros. Es, por tanto, un típico río ibérico-atlántico de régimen pluvial, medianamente caudaloso. La cuenca del río Bidasoa es internacional, haciendo frontera entre Guipúzcoa y Francia en su tramo final, aunque discurre casi enteramente dentro de la Comunidad Foral de Navarra. Entre sus principales afluentes destaca el Ezcurra, así como otros arroyos o regatas menores como Chimista, Onín, Cebería, Artesiaga, muy importantes para la supervivencia de sus especies acuáticas. Las aguas del Bidasoa presienten el mar casi desde que nacen, y al mar deben buena parte de la singular fauna que atesoran. Entre las 11 especies de peces autóctonos que alberga, se encuentran varias que reparten su ciclo vital entre el mar y el río. Unas puramente marinas, otras exclusivas de agua dulce, otras migratorias, que visitan el río para alimentarse o reproducirse, entre las cuales se encuentra la especie más emblemática de cuantas habitan las aguas dulces de la península ibérica, el salmón atlántico. El proyecto AUR Bidasoa sigue el programa Adopta un río, desarrollado por la AENS Ríos con Vida desde 1990 en distintos ríos españoles. Presentado a la convocatoria de ayudas Tú eliges, tú decides 2006 de la Fundación Caja Navarra, AUR Bidasoa ha contado con el apoyo de más de 1.000 clientes de la entidad. Sus fines van en sintonía con la Directiva Marco de Aguas y la Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del Agua en Navarra. Parte de las premisas. Todos somos ecosistema fluvial. Unidos por el río, podemos actuar para recuperarlo y mejorar nuestra convivencia con él, implicándonos activamente en su cuidado y restauración. El proyecto quiere acercar el río a las personas, promoviendo su conocimiento, cuidado y recuperación a través de la sensibilización ambiental, la participación y el acuerdo y compromiso social, especialmente entre los ciudadanos, entidades y administraciones que interaccionan a diario con él. AUR Bidasoa cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Medio Ambiente, que han facilitado la información de base que existe sobre el ecosistema del Bidasoa y sus problemas. Actividades. Las actividades programadas persiguen el acercamiento y la empatía con el río. Pongámonos en su lugar. Educación ambiental. Diagnóstico participativo. Denuncia e intervención, actividades realizadas por grupos de voluntarios apoyados por coordinadores formados. En estas actividades participaron en torno a 70 voluntarios, la mayoría pertenecientes a AENS Ríos con Vida de Navarra y a la Asociación Navarra de Pescadores a Mosca, ANAPAM, como entidad invitada. También ciudadanos locales y clientes de Caja Navarra interesados.
Un día en el río. Se celebraron 2 jornadas de educación ambiental para todos los públicos en el recinto del señorío de Vértiz. Los participantes rellenan las fichas de voluntarios. El coordinador explica la actividad, un muestreo didáctico para acercarnos al río y descubrir la vida que guarda. Conocemos los componentes del ecosistema, comprendemos su funcionamiento y valoramos su estado ecológico. Se toman medidas sobre el elemento agua. Uno o varios miembros por grupo recogen muestras de agua en varios puntos del Bidasoa y en las regatas de Ayansoro y Cebería. Ya reunidos todos, cada miembro del grupo describe sus percepciones sobre el agua. Fría, caliente, clara, turbia, huele a algo, sabe a algo. Los voluntarios miden algunos parámetros físico-químicos básicos del agua: temperatura, pH, oxígeno, conductividad, fosfatos, nitritos y nitratos. Cada grupo rellena un informe anotando sus percepciones y mediciones. De nuevo, se separan los grupos, cada uno con un monitor o voluntario de la organización. Los grupos recolectan muestras de los organismos bioindicadores del lecho fluvial, en los mismos puntos donde antes se han recogido muestras de agua. De vuelta a las mesas, se separan los organismos encontrados y se guardan las muestras que han obtenido en botes etiquetados por cada grupo. Tras el almuerzo, los grupos identifican y clasifican las muestras recogidas. Suman los datos extraídos y realizan juegos interactivos sobre un panel representando el ecosistema fluvial. Recorridos fluviales. Bueno, aquí estamos en la parte baja del Bidasoa, concretamente en el paraje que se denomina Pozo de los 50. Esta presa que se ve aquí es la presa de Endarlaza. Estamos muy cerca de la frontera con Guipúzcoa, aproximadamente a 1 kilómetro. Y lo que vamos a hacer es un poco ver el estado ecológico de esta zona del río, que además es muy importante porque es la zona que alberga el salmón atlántico del Bidasoa en estos momentos. Vamos a hacer una jornada de recorrido, la primera jornada de recorridos fluviales. Empezamos por el tramo bajo del Bidasoa. El tramo bajo del Bidasoa pues tiene sobre todo un problema de muchas minicentrales, muchos tramos derivados y muchos obstáculos, de forma que no solo le da el salmón, sino muchos peces migratorios que habitan aquí, como pueda ser la lamprea marina, la anguila, el sábalo, la trucha migratoria, no pueden subir río arriba y colonizar todo el hábitat potencial que tienen en el Bidasoa medio y alto, que es mucho. No pueden llegar ahora porque hay muchas barreras, muchos tramos con muy poco caudal, y lo que vamos a hacer es recorrer un poco estos tramos de río de la zona baja y hacer también unas mediciones de caudales. Tras la introducción del coordinador, se realizan varios recorridos en el tramo bajo del Bidasoa, a lo largo del curso principal y de algunas regatas como Latza y Chimista. En esta cuenca agreste y rural, la mayoría de la población se dedica al sector agropecuario y forestal. La actividad industrial, aparentemente concentrada en la zona baja, en vera de Bidasoa, en realidad se encuentra ampliamente distribuida en la cuenca a través de la explotación hidroeléctrica. Los efluentes urbanos, depurados o sin depurar, pueden ser muy perjudiciales para el río en épocas de estiaje, agravados por las continuas derivaciones de los caudales. También la ganadería intensiva produce residuos que demasiadas veces se vacían ilegalmente desde las fosas sépticas al río, aprovechando las crecidas. Pero seguramente el problema más grave del Bidasoa son las 110 presas o azudes interpuestos en sus ríos, muchos ya sin uso, que cercenan y degradan el hábitat fluvial, rompiendo los ciclos vitales de las especies. De ellas, hay 28 presas y centrales hidroeléctricas en funcionamiento distribuidas en 90 kilómetros de cauces dentro de la cuenca, la mayoría en el tramo medio y bajo.
La densidad de presas o azudes en el cauce principal y los principales afluentes del Bidasoa es tal que las barreras y derivaciones hidráulicas se suceden continuamente en muchos tramos, alterando fuertemente el flujo del agua y el hábitat acuático. Más del 60% de estas presas están impidiendo, dificultando o retrasando el tránsito de los peces migratorios. Hoy, solo es accesible en torno al 40% del área potencial de reproducción y crecimiento del salmón atlántico del Bidasoa. En los últimos años, el Gobierno de Navarra y la Confederación del Norte trabajan juntos para construir pasos para peces en presas en uso y eliminar presas inútiles en el Bidasoa. Ya se han derribado 5 de ellas. Pero el problema de fondo no se arregla solo con pasos para peces. La mayoría de las concesiones hidroeléctricas del Bidasoa son muy anteriores a la Ley de Aguas de 1985 y difícilmente compatibles con el ecosistema. La presa de las Nazas, por ejemplo, detiene a muchos de los salmones que remontan el Bidasoa. El personal previamente capacitado realiza una demostración del muestreo de caudales, procurando la capacitación in situ del resto de voluntarios. El grupo de voluntarios realiza secciones hidráulicas y muestrea los caudales circulantes en tramos afectados por centrales hidroeléctricas y en los canales de derivación de las mismas. Entre una sección y la siguiente se realiza el recorrido a pie del tramo, localizando y tomando datos de elementos, alteraciones antrópicas y del estado de las riberas. El tramo derivado por la central de Murgues y la propia presa suponen barreras definitivas para los peces migratorios. Juega limpio con el río. Se celebraron 2 jornadas de limpieza de residuos sólidos urbanos en varios tramos de la cuenca. Nos encontramos aquí en Vera-Bidasoa, a orillas de la regata Cía, para celebrar la segunda jornada de limpieza del río. Como podéis ver detrás mía se encuentra un nutrido grupo de gente, entre los que abundan los no pescadores. El 25 de agosto, los voluntarios se habían citado en la Plaza de los Fueros de Elizondo. Va remitiendo la crecida de los últimos días, pero el río baja todavía fuerte y turbio. Amanece lloviendo y la actividad está a punto de suspenderse, pero finalmente aparece el sol y los participantes se lanzan a limpiar a lo largo de las márgenes accesibles del río, aguas arriba de la biblioteca. A pesar de las inclemencias meteorológicas, se recoge una buena cantidad de residuos, que son trasladados y expuestos en la plaza. Encuestas y entrevistas. La participación enriquece el diagnóstico medioambiental. Aprovechando las jornadas de actividades, se realizan encuestas a la población local y ciudadanía en general, pescadores, asociaciones, centros educativos. Otro de los graves problemas del salmón del Bidasoa es la fuerte presión pesquera en el tramo bajo, concentrada sobre los salmones de varios inviernos de mar, que se capturan antes de que puedan llegar a desovar, a pesar de constituir la mejor garantía de supervivencia de la población. En 2007, por primera vez se ha conseguido capturar el cupo establecido de 50 salmones. Voluntarios de cualquier parte, que amamos el río, venimos a adoptarlo. Vivimos del río, y el río vive dentro de nosotros. Recuperando el río vivo, rescatamos también nuestra propia cultura, nuestra propia vida. Unámonos por el Bidasoa, de dentro o de fuera, de arriba o de abajo, de un lado y del otro. Juntos podemos hacer mucho por el río y por nosotros mismos.